Vamos a ver algo que siempre cae en los procesos selectivos para Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Las infracciones a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana siempre son pregunta de examen en estas oposiciones. Con la ley del mínimo esfuerzo y de una manera sencilla vamos a aprendernos las más de 40 infracciones que aparecen en esta norma. Cuando queremos aplicar una técnica de estudio a un cuadro de infracciones, tenemos que tener en primer lugar en cuenta el elemento cuantitativo y el elemento cualitativo. Dentro del elemento cuantitativo tenemos que saber, en este caso, que las infracciones muy graves son nada más que 4. Por eso son las que primero me tengo que aprender. Sin embargo, puede que a veces el elemento cualitativo nos permita que con una palabra nos puedan salir 5, 6 o 7 infracciones. Aquí hablamos de rentabilidad y eso es la segunda cosa que tenemos que tener clara. Primero me tengo que aprender, es decir, tengo que ir de lo más rentable a lo menos rentable para mí. En cuanto a las infracciones muy graves, aprendiéndome la palabra prohibido, ya sacaría 2 infracciones muy graves. La palabra prohibido no aparece ni en las infracciones graves ni en las infracciones leves. Además, la palabra muy grave se corresponde con las infracciones que estoy analizando, las infracciones muy graves. Entonces ahí la norma nos lo pone relativamente fácil. Y para finalizar, esa proyección de haces de luz contra los conductores o pilotos. Así, con 3 palabras únicamente me aprendo las 4 infracciones muy graves que a nivel cuantitativo son muy rentables. Las infracciones graves, a priori, a nivel cuantitativo, son las menos rentables, porque tienen más número de infracciones que las infracciones leves. Sin embargo, a nivel cualitativo, es decir, aprendiéndome muy pocas palabras, son muy rentables las infracciones graves, porque saco muchas infracciones con pocas palabras. Bien, lo primero que tengo que aprenderme, como he dicho antes, es ir de lo más rentable a lo menos rentable. Por ello, vamos a empezar con las infracciones relacionadas con las drogas. Aprendiéndome la palabra drogas, soy capaz de sacar 4 infracciones. Todas las infracciones relacionadas con las drogas son infracciones graves. No son ni muy graves ni leves. La siguiente palabra o palabras o nombre que me tengo que aprender es Óscar Bravo Sierra. Y no es que Óscar Bravo Sierra sea mi primo, es que aprendiéndome sus iniciales, OBS, Óscar Bravo Sierra, también dentro de nuestro alfabeto policial, sacamos 4 infracciones, todas las que tengan que ver con la palabra OBS. El siguiente elemento que tenemos que analizar para las infracciones graves es la palabra perturbación y todo lo que tenga que ver con ella. Con el concepto de perturbación soy capaz de sacar 3 infracciones, las cuales van a ser siempre graves. También otra de las palabras que sale muy rentable es la palabra negativa. Todo lo que tenga que ver con negativa lo asimilamos siempre para el tipo test a infracción grave. Otra de las palabras que ya van siendo menos rentable es todo lo que tenga que ver con la palabra volar, como por ejemplo esas aeronaves y ese sobrevuelo. Otro de los elementos que también ya van perdiendo en rentabilidad es lo que tiene que ver con armas. Todas las infracciones que aparezcan relacionadas con las armas son graves. O bueno, casi todas, porque vamos a tener al final que tener en cuenta ciertos criterios. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en las infracciones graves es la palabra perturbación y todo lo que tenga que ver con este concepto. Perturbación es otro de los conceptos rentables en cuanto a las infracciones graves, porque saco hasta 3 infracciones. La palabra negativa también es una palabra con alta rentabilidad, porque puedo sacar hasta 3 infracciones graves. Volar, todo lo que tenga que ver con sobrevuelo y con las aeronaves, me va a sacar esas 2 infracciones,
vamos perdiendo rentabilidad, pero seguimos que con una palabra sacamos varias infracciones. También otra de las palabras que me tengo que aprender para sacar infracciones graves, aunque ya va perdiendo la rentabilidad, son las relacionadas con las armas. Las armas normalmente, y digo normalmente porque hay que prestar especial atención a varios conceptos que veremos ahora después, están relacionadas con las infracciones graves. Y para finalizar, la frase riesgo para la seguridad también la vamos a asimilar siempre a infracciones graves. Y para finalizar, vamos a ver las infracciones leves. Habiendo hecho ya este esfuerzo de aprenderme las infracciones muy graves y graves, la verdad es que dentro de un tipo test ya lo tendría súper fácil, porque con el descarte podríamos sacar cuáles son las infracciones leves. Pero sí que hay ciertas cosas que tenemos que analizar para no confundir una infracción leve de una infracción grave y muy grave. Todo lo que tenga que ver con la palabra documentación la vamos a asimilar con carácter general a una infracción leve. Y digo con carácter general porque sí que hay que prestar especial atención a un criterio que voy a explicar después. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con la palabra daños va a ser muy rentable, porque los daños siempre están relacionados con las infracciones leves. Seguimos con la palabra ocupación. La ocupación también va a ser un concepto muy rentable para las infracciones leves. Me va a dar hasta 3 tipos de infracciones leves. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad van a estar relacionadas con las infracciones leves. Pero ojo, no es lo mismo fuerzas y cuerpos de seguridad que cuerpos policiales. Aquí hay que aprendernos la literalidad. Y la literalidad es fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego vais a entender por qué. Y para finalizar, la palabra exhibición también va a estar únicamente relacionada con infracciones leves. Si aparece la palabra exhibición, nunca va a ser muy grave y nunca va a ser grave. Siempre la vamos a asimilar a las infracciones leves. Se puede dar la situación que en una misma infracción aparezca una palabra que hemos asignado a la infracción grave y una palabra que hemos asignado a la infracción leve. Como por ejemplo, la que tiene que ver con la documentación y las armas. En este caso, vamos a coger siempre las armas, la que en este caso tiene una sanción mayor y que por eso lo vamos a asimilar siempre a infracción grave. También vamos a podernos encontrar esto en el riesgo para la seguridad, que lo vamos a asimilar a infracción grave, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo vamos a asimilar a una infracción leve. En este caso, vamos a tener el mismo criterio que antes. Vamos a priorizar el riesgo para la seguridad, que tiene una mayor sanción, y por eso, cuando coincidan fuerzas y cuerpos de seguridad y riesgo para la seguridad ciudadana, vamos a tomar en consideración la que tiene mayor sanción, y por eso va a ser infracción grave. También nos lo vamos a encontrar en lo relativo a la documentación. Puede darse la situación de que en una misma infracción aparezcan palabras asignadas a diferentes tipos de infracciones. Lo vamos a encontrar con las armas. Hemos dicho que las armas, como norma general, van a estar relacionadas con infracciones graves. Sin embargo, la documentación, como norma general, va a estar relacionada con las infracciones leves. ¿Qué pasa si aparece la infracción en el tipo test que relaciona armas con documentación? Pues que lo vamos a tener relativamente sencillo, porque si aparece la palabra carecer o careciendo, lo vamos a asignar a una infracción grave. Va a priorizar ese carácter de carecer para sacarnos de dudas. Así que cuando aparezca, recordad, la palabra carecer, la tenemos en consideración para resolver el empate. Infracción grave. También nos la vamos a encontrar en el riesgo para la seguridad. Por un lado, os he dicho que el riesgo para la seguridad siempre va a ser infracción grave. Y lo relacionado con fuerzas y cuerpos de seguridad va a ser infracción leve. Cuando coincidan ambos elementos en la misma infracción, vamos a priorizar la que tiene una mayor sanción.
infracción grave. Y también relacionada con la documentación. Dentro de la documentación vamos a observar una documentación que, como os he comentado antes, es infracción leve, pero la vamos a relacionar con la negativa a identificarse y las armas. En este caso vamos a priorizar la sanción menor, es decir, cuando aparezca documentación con negativa vamos a priorizar documentación y va a ser leve, y cuando aparezca documentación con armas vamos a priorizar documentación y va a ser leve. Para finalizar, vamos a dejar lo menos rentable. Antes os he comentado que hay que prestar especial atención a la literalidad de las palabras que hemos comentado. Fuerzas y cuerpos de seguridad es infracción leve. Y por eso tenemos que tener presente que cuerpos policiales no es lo mismo que fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuerpos policiales de cara al tipo test será infracción grave y fuerzas y cuerpos de seguridad de cara al tipo test será infracción leve. Los registros, ¿qué pasa con los registros? Pues que tengo que también prestar mucha atención a si nos hablen de una carencia o de una irregularidad. Si hablamos de carencia, nos vamos a acordar del desempate que antes hemos utilizado. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hemos utilizado anteriormente el desempate para calificarlo como grave. Por eso todo lo que tiene que ver con la palabra carencia o carecer se va a infracción grave. Y para finalizar, una que suelen poner porque se confunde con todas esas infracciones relacionadas con la documentación y que os he dicho que es infracción leve, aquí tenemos la excepción que confirma la norma, porque la alegación de datos falsos relacionado con las documentaciones es infracción grave. Y en relación con las infracciones leves, en primer lugar voy a analizar qué pasa con las reuniones, porque hemos visto que hay infracciones para las reuniones catalogadas como muy graves y hay infracciones catalogadas para las reuniones como graves. Bien, pues que os quede claro con carácter residual que las infracciones leves relacionadas con las reuniones son todas aquellas que ni sean prohibidas, porque sería muy grave, ni sean perturbadoras, porque sería grave, ni estén relacionadas con una negativa. Es decir, prohibida, perturbadora y negativa. Tres palabras que hemos visto con antelación. Los registros, ya hemos visto que carecer es infracción grave, con lo cual aquí irregularidades en lo relacionado con los registros va a ser infracción leve. Y para finalizar, si el consumo de drogas era grave, pues no podemos meter en el mismo saco al consumo de alcohol, que es infracción más leve al ser su consumo más cotidiano que el consumo de drogas.